Buenas noches. Dentro de este repaso que pretendemos hacer todos los lunes, dentro de nuestras posibilidades y del material que tenemos de toda la historia del cine, de sus mejores directores, de los momentos estelares del séptimo arte, hoy vamos a centrarnos en un director del que no hemos hablado todavía, Sidney Pollack, y una de sus mejores obras, que es un referente del cine político. Este género que durante muchos años no fue considerado como tal y que actualmente está dando muchísimas películas. Y Los tres días del cóndor, que es la película que vamos a ver esta noche, es una película paradigmática en muchos de estos aspectos, también del cine de los años 70. Bueno, vamos con la película. La película se basa en una obra, en una novela de James Grady. En esa novela se llamaba 6 días del cóndor, 6 Days of the Condor, con este nombre de Cóndor, que es el nombre clave de un personaje de la CIA. Bien, pues la película no sé por qué se redujo a 3, yo creo que por motivos de guión, para hacerlo más agobiante esta persecución por toda la ciudad, y de alguna manera mantuvo buena parte de la estructura, pero cambiaron algunas cuestiones y algunos personajes. Bien, el guión es de Lorenzo Semple Jr. y de David Rayfield. Lorenzo Semple Jr. no sé muy bien quién es y no le conozco de nada más. David Rayfield sí que es un gran guionista y trabajó mucho con Sidney Pollack. De hecho, es el guionista de 4 de sus películas, las 3 de los años 90, las famosas películas que son La tapadera, la nueva versión de Sabrina y también Ausencia de malicia. De tal manera que es un autor que realmente ha trabajado mucho con Pollack y tenían una cierta simbiosis y es un guionista de cierta trayectoria. Bien, la película es una película que curiosamente no produjo Sidney Pollack. Sidney Pollack ha sido no solamente director, sino un gran productor, recientemente películas como Cold Mountain y otras muchas que recordarán, y es el productor habitualmente de sus propias películas. Y también es un gran actor. Pero la película estuvo producida por Dino De Laurentiis. Dino De Laurentiis es un productor muy interesante, que siempre ha hecho proyectos muy interesantes. Ya en Italia, con Arroz Amargo, con Las noches de Caviria, con La Estrada, fue un productor que supo buscar en Fellini y en otros directores las posibilidades que tenían y lanzarlos adelante. Y cuando llega a Estados Unidos se dedica a producir películas muy personales. Por ejemplo, Barbarella, que fue un cierto fracaso con Jane Fonda, esta película tan rara sobre ciencia ficción, pero que lo que hizo fue poner a Jane Fonda en el mapa internacional como actriz, aunque la película no funcionó demasiado bien en taquilla, o películas como Terciopelo Azul, dándole toda la proyección a David Lynch, o Serpico, ¿no? La célebre película del thriller policíaco. De tal manera que, y también algunas películas de Aníbal Lecter, es un productor muy interesante que siempre se lanza a dar dinero a, digamos, producciones un poco especiales. Y estuvo casado con Silviana Mangano, la célebre actriz italiana. La película está bajo el sello de la Paramount. Por cierto, es la última película con el famoso sello desde los años 50 de la montaña que le llaman The Majestic Mountain, que es una montaña así especial que ahora ha retomado la Paramount con ese paisaje tan de esto, porque a partir de esta película, el año 75, tiene otro logotipo, un logotipo con una montaña en azul, el logotipo en azul, que les pareció más moderno y que estuvo en vigor durante unos cuantos años, bastantes años. Bien, pues este es, bajo ese símbolo de la Paramount, bajo la gran estrella de Dino De Laurentiis, Sidney Pollack dirige la película. Vamos entonces con Sidney Pollack. Sidney Pollack nació el año 34 en Lafayette, en una ciudad de Indiana, y desde los primeros momentos quiso ser actor. Y de hecho, desde el 54 al 60 se dedica a formarse como actor, estudia arte dramático y actúa en varias obras de teatro, pero a partir del año 60 tiene la oportunidad de empezar a dirigir en televisión y del 60 al 66, como muchos otros directores de su generación, que a veces es conocida como la generación de la televisión, Mulligan, Arthur Penn, Frankenheimer, etcétera, toda la gran generación de Alan Pakula, todos los grandes de la generación de la televisión tienen una formación, algunos de ellos, muy potente en televisión. Y el año 66 puede acceder al cine, realiza pequeñas obras, hasta que el 69 triunfa con una película que se llama Danzad, Danzad, Malditos.
esa visión de la Gran Depresión con un concurso de baile, ¿no?, en el que toda una serie de actores empezaron a consagrarse, entre ellos la misma Jane Fonda que he hablado antes, y que se convirtió en una película de éxito tanto en Europa como en Estados Unidos, ganó premios en Cannes, por ejemplo. Es una película que le lanzó totalmente a la fama y que marca un poco su estilo, que es siempre pegado a la realidad social del momento, en este caso un poco antes, los años 30, pero muy interesante. Bueno, pues Danzad, danzad malditos, que en inglés se llama A los caballos se les mata, ¿no? Una cosa así traducida libremente, reflejaba esa lucha por conseguir dinero en una época de depresión, haciendo cualquier cosa, en este caso intentando ganar un concurso de baile hasta la extenuación. Bueno, pues Sidney Pollack, los años 70, se reúne con Robert Redford, un actor en ascenso total, y hace con él 3 películas, cada una de ellas fenomenales. La primera, un western muy raro, tremendamente novedoso, porque Pollack es un hombre muy moderno, que se llama Las aventuras de Jeremy Johnson. Tal como éramos, una película que recorre la relación entre Robert Redford y Barbara Streisand durante un montón de años y que es uno de los melodramas, o más que melodramas, comedia romántica, está ahí a caballo entre las dos cosas de los años 70, y la película que hoy nos ocupa, Los 3 días del cóndor. Después de esta película seguirá triunfando, sobre todo en los años 80, con 3 películas. Ausencia de malicia, que fue un verdadero éxito, tanto de público como de críticas, con ese Paul Newman en su mejor momento. Tootsie, la gran película de Dustin Hoffman, por cierto, en la que actúa el propio Sidney Pollack, y haciendo ese papel de mujer. Y por fin, la película que casi todo el mundo tiene de Pollack en el registro, ¿no?, en el imaginario, que es Memorias de África. Hay mucha gente que no descubrió a Pollack hasta Memorias de África. Memorias de África otra vez con Robert Redford, con Meryl Streep, en una de las novelas, en las películas románticas más interesantes de los años 80, oscarizada hasta la saciedad, su música, la célebre música de John Barry, la banda sonora se oía por todas partes, se convirtió en un fenómeno estelar. Y en los años 90 baja su nivel, es una pena, pero tanto la tapadera como la nueva versión de Sabrina y sus amores, recordarán, ¿no?, con Julia Ormond y Harrison Ford haciendo el papel de Humphrey Bogart en la anterior Sabrina, ¿no?, la de Audrey Hepburn, la auténtica, ¿no?, y otras películas que no acaban de reflejar su talento, y acaba en los 2000 con, sobre todo siendo productor de muchas películas y haciendo una, que es La intérprete, que, bueno, relativamente bien, pero ya con un maestro como fue Pollack, un poco en descenso. Pollack murió con 70 y pocos años de un cáncer de estómago y creo recordar que en el 2006 o por ahí, en el 2010, pues realmente toda su obra, su gran obra, se centra en las películas que hizo entre Danzad, danzad malditos y Memorias de África, que es su momento más estelar en expresar todo lo que lleva dentro, que es mucho, porque Pollack es uno de esos directores que ha tenido una manera de explicar la sociedad muy interesante. Bien, antes de lanzarnos a los actores y antes de lanzarnos a hablar de la película propiamente, hay que situarla en contexto, porque la película y El último testigo y Todos los hombres del presidente, El último testigo es del año 74, esta es del 75 y el 76, Todos los hombres del presidente, situaron un nuevo estilo de cine político, convirtieron el cine político en un género, y en este famoso subgénero que esta película fue el gran camino de apertura, que es la de las conspiraciones, que llegará hasta nuestros días. Incluso el director Alan Pakula, que es el director del último testigo y de Todos los hombres del presidente, sobre este famoso caso del Watergate, también con Robert Redford y Dustin Hoffman, terminará su producción, casi su penúltima película, es El informe Pelícano, que tiene que ver mucho con esta película también. Se parecen muchas cosas, estas conspiraciones que descubren gente que está dedicada solo a leer libros. Bien, pues este gran
ciclo, este gran ciclo de películas que hay en torno a los años 70 y que abrieron tantas películas, tenían escasos precedentes, pero algunos precedentes. El cine político podríamos decir que su primera gran película es El Político, si dejamos a Caballero sin espada, porque Caballero sin espada de Frank Capra es una película un tanto de comedia, ya recordarás James Stewart en El Senado, pero El Político, la gran película de Rosen, que se llamaba en inglés, por cierto, Todos los hombres del rey, de ahí el juego de palabras con Todos los hombres del presidente, después en la película que acabo de citar. Todos los hombres del rey, el político aquí en España, era como un gobernador buena gente, se corrompía al llegar al poder y todo eso. Luego en los años 60 sí que hay una cierta expansión del cine político, sobre todo con Frankenheimer y sus dos películas, El candidato del miedo y 7 días de julio, o 7 días de mayo, perdón, y es una de las digamos, orientaciones, y otra de las orientaciones son el célebre El último hurra de John Ford, sobre un candidato a la alcaldía y alcalde, o el que tomó Kubrick con su 2001, con su Teléfono rojo, Volamos hacia Moscú. De tal manera que todas esas películas y otra del año 72 que se llama El candidato, propiamente, son el precedente de este momento en el cual se hicieron estas películas políticas y que abrió todo el mundo a toda esa serie de conspiraciones, a toda la vida de presidentes. No olvidemos JFK, sino JFK ha dado lugar a películas políticas como la de 13 días, o todo lo que es la investigación de su muerte, Nixon, en este caso también citábamos el Watergate, y toda una cantidad de películas políticas que ya no hay, y series. En esta película está, en buena medida y en otras de esa época, todo lo que han sido después las películas, las series tipo El ala oeste de la Casa Blanca, House of Cards, Borgen, incluso en Europa, Madame Secretary, etc. Y todas las películas que ha escrito el guionista Aaron Sorkin, que es el guionista del ala oeste de la Casa Blanca, que también se han tenido en cuenta actualmente, incluso Robert Redford, haciendo de director, ha hecho películas políticas. Bien, antes no se tenía como género, a partir de los años 70 sí se tiene como género, y esta película está ahí importantísima. Bueno, vamos con la película propiamente. Los actores, como hemos hablado tanto de Robert Redford al hablar del golpe, vamos a centrarnos, estaba en su momento cenital, venía de hacer el 74 y el 73, el 74 El Gran Gatsby, el 72 había hecho el 73 El Golpe, de tal manera que estaba en un momento de que era la década dulce de Robert Redford, que le duraría hasta el 86 como mínimo, después de Memorias de África, y todavía seguiría siendo galán durante muchos años, y luego como gran director. Vamos con Faye Dunaway. Faye Dunaway es la actriz de la película, y es una actriz que realmente es un ejemplo de cómo el imaginario colectivo pierde rápidamente la memoria. En sus días es difícil encontrar una actriz más popular, es un sex symbol de primer nivel durante los años 70, desde el 66 hasta el 85 más o menos, y fue una chica súper popular, y sin embargo, además con gran prestigio como actriz y muy guapa, con lo cual lo tenía casi todo. Y sin embargo, hoy por hoy le preguntas a un alumno o a de estas personas que le gusta ver cine clásico y no saben quién es, muchos de ellos, ¿no? Es curioso cómo se ha ensombrecido su estrella. Faye Dunaway fue una actriz que triunfó desde el primer momento, porque cuando entra en el cine el año 66 hace 2 papelitos, pero inmediatamente hace nada menos que Bonnie and Clyde, y Bonnie and Clyde de Arthur Penn se convierte en un símbolo, y ella misma en un símbolo de lo que fue todo el cine de finales de los 60, principios de los 70. Tenía fama de ser una chica un tanto difícil para los rodajes, también de hacer de mujer fatal, muy en la línea de Barbara Stanwyck o de la línea de una Marlene Dietrich, aunque hizo diversos papeles y se diversificó bastante, se le encasilló mucho en esa función, sobre todo a partir del año 75, que triunfa con esta película que vamos a ver hoy y Chinatown, que es otro de los grandes papeles de su vida junto a Jack Nicholson. De tal manera que Faye Dunaway, que un año antes había hecho El Colosón, ya más, que ya estaba considerada una gran actriz, se consolida muchísimo más. A partir de ahí, su lanzamiento para el Oscar no era más que cuestión de tiempo, y el 76 lo consigue con Network,
que es la historia de la televisión tan dura en la que consiguió este Oscar, y poco a poco va abandonando más el cine, aunque todavía tuvo grandes películas. Por ejemplo, a partir sobre todo del año 81 que hace Querida Mamita, que es una película sobre la vida de Joan Crawford, que fue una película un tanto maldita y esa maldición le persiguió un poco, lo pasó muy mal durante el rodaje, realmente tuvo que luchar contra todos los derechos que tenía Joan Crawford sobre su imagen, sus descendientes, etc. Bueno, al final fue una película que ella siempre habló mal de su actuación ahí, pero sin embargo, a partir de ahí se pasa un tanto a la televisión y empieza a hacer verdaderas maravillas en televisión. Tiene 3 Globos de Oro en la televisión. Por cierto, es la primera, que esto es un tema que se recuerda poco y he visto pocas referencias a ello, es la primera Isabel la Católica que realmente aparece como era ella, rubia y con ojos azules, en la miniserie Isabel la Católica, donde Eric Berne hacía, perdón, la miniserie Cristóbal Colón, donde Eric Berne hacía el papel de Cristóbal Colón. Y ella era Isabel la Católica, una miniserie bastante buena, italo-norteamericana. Y luego hizo otras miniseries sobre la isla de Ellis, luego, en fin, hizo varios papeles y vas haciendo aquí y allá. Por ejemplo, uno de sus éxitos juveniles, no lo he dicho, entre el Bonnie and Clyde y la película que nos ocupa, es el caso de Thomas Crown. Bueno, pues el caso de Thomas Crown, o por ejemplo, tampoco lo he dicho, Pequeño Gran Hombre, también de Arthur Penn. Bueno, el caso de Thomas Crown, en la nueva versión, en la versión que se hizo hace pocos años, en la que Pierce Brosnan hacía el papel de Steve McQueen en su día, la única que sale de la primera película es Faye Dunaway haciendo de la psiquiatra, precisamente, de Pierce Brosnan. Y apareció, y con esto termino su biografía, en la entrega de los Oscars del año pasado, porque era el 50 aniversario de Bonnie and Clyde, y aparecieron Warren Beatty y ella entregaron el Oscar a la mejor película, haciéndole un homenaje a Bonnie and Clyde, y fue la célebre equivocación de que dieron como campeona a La La Land cuando no lo había sido, y entonces ella está allí, en el famoso, y la famosa cara de Warren Beatty, diciendo, bueno, esto es lo que me han dado, ¿no? O me he equivocado, o lo que fuera. Bien. Faye Dunaway, además, curiosamente, en el año 96 se convirtió al catolicismo. Ella era de Florida, pero vivió muchos años en Boston, que es una ciudad muy católica, y de hecho estudió ahí arte dramático. Estaba obsesionada al principio de sus días con ser porque era muy bella, con ganar un premio de belleza, y quedó siempre segunda en el colegio, en la high school, en la Universidad de Florida, etc. Bueno, pues esta es Faye Dunaway, una actriz muy interesante que actualmente difícilmente se ve en las retrospectivas y en los homenajes. Vamos con los demás actores de la película, que son muy interesantes también. Cliff Robertson. Cliff Robertson es un actor que triunfó tarde. Entró en el cine por Picnic, hizo un pequeño papelito, le dieron ahí en la famosa película de William Holden, y en la segunda, que se llama Ojos de Otoño, que está con la misma Joan Crawford, que hemos hablado antes de ella, ya destacó. Y inmediatamente le dan la posibilidad de hacer un papel mucho más serio y más importante en esa película que se hizo en homenaje a John Fitzgerald Kennedy, que se llama Patrulla 109. Aquí en España se llamó Patrullero, en inglés es PT, Patrullero 109, que es la estancia de John Kennedy durante la Segunda Guerra Mundial siendo jefe de un pequeño patrullero en las batallas del Pacífico. La película se estrenó el año 63 en junio en Estados Unidos, pero por ejemplo en España se estrenó ya en diciembre y por lo tanto ya estaba muerto Kennedy, con lo cual fue una película que en Europa triunfó bastante por ser también un homenaje a Kennedy. Y sobre todo, unos años después, el 66, triunfa con Charlie. Charlie es una película tremendamente interesante sobre una persona que tiene deficiencia mental y que al darle una serie de fármacos parece que despierta la inteligencia durante una serie de horas, ¿no? Esa evolución y cómo va despertando cada vez más y al final se va haciendo listo, está reflejada por este actor fenomenalmente bien. Le dieron el Oscar, se convirtió en un actor de muchísimo prestigio, pero como suele ocurrir en estas ocasiones, como era un poco mayor y no era un galán al uso, no acabó siendo primario nunca, y sí secundario de lujo en muchas películas como en esta. En esta película hace de este personaje de la CIA, tan interesante, que aparece mucho en la película, pero no es el personaje esencial. Cliff Robertson ha tenido una larga vida de actor secundario, lo recordarán en Spider-Man, por ejemplo, que hace el papel del tío
este que es asesinado, el tío del propio Spider-Man, ¿no? Cliff Robertson, pero quedará siempre como Charlie y la primera persona que hizo de Kennedy en las pantallas. Max von Sydow, aquí haciendo el papel de malo. Max von Sydow es un actorazo de primer nivel sueco. De hecho, nació en Lund, en la ciudad en la que su padre era profesor de universidad y su madre maestra. Lund, la Universidad de Lund, por ejemplo, sale en Fresas Salvajes. Y fue, digamos, yo creo que nació para ser actor. Desde el principio le encantó este rol, estudió arte dramático, pero su momento importantísimo es el año 55, cuando coincide con Ingmar Bergman, con el maravilloso director de teatro y de cine sueco, que le dirige en La gata sobre el tejado de zinc, la famosa obra de Tennessee Williams, que se iba a estrenar por primera vez en Suecia. Y esta simbiosis de ambos es llevado al cine años posteriori con El séptimo sello. Aparece en un papelito también en Fresas Salvajes, con el papel principal también del Manantial de la doncella y con Los comulgantes, como en un espejo, Rostro, bueno, cantidad de películas de La hora del lobo, cantidad de películas de Bergman, en la que Max von Sydow es como su alter ego, como suele ser en estos grandes directores, ¿no? Como Toshiro Mifune para Akira Kurosawa, etcétera, o como John Wayne o Henry Fonda para John Ford. El caso es que von Sydow llena las películas de Bergman y con ese prestigio trabajó en películas norteamericanas. Le cité el otro día hablando de Jesús, el famoso La historia más grande jamás contada. Aparece en cantidad de películas, por ejemplo, se hizo muy famoso con su actuación en El exorcista. Aparece en películas pues, de Woody Allen, ¿no? Aparece, en concreto, en Ana y sus hermanas. Aparece muchísimo en películas como esta que acabamos de ver, como malo o como nazi, como por ejemplo Evasión o Victoria, o en películas europeas también de prestigio. Lars von Trier lo utilizó en Europa y es la voz esa, porque es una voz prodigiosa, profunda, que habla a lo largo de toda la película y sobre todo al inicio con el tren, esa imagen del tren icónica. Y por cierto, hasta tiempos bien recientes la han utilizado en películas. Aparece en la saga de la Guerra de las Galaxias en el episodio 7 como una especie de remedio de lo que fue la aparición de Alec Guinness en la primera Guerra de las Galaxias, que luego fue el episodio 4, haciendo de Obi-Wan Kenobi. Aquí también aparece el maravilloso Max von Sydow, ¿no? Aparece en Dune, aparece en cantidad de películas. Bien, Max von Sydow es uno de los actores fundamentales de la película y su personaje de malo quizás sea el más interesante de la película. Y para terminar voy a citar solo a John Houseman. John Houseman lo cito porque acababa de ganar el Oscar al mejor actor secundario del año 74 por La vida de un estudiante, aunque es un actor que es este jefe mayor de la CIA. Lo verán en muchas películas, pero no con mucho papel, aunque era un actor de prestigio, en general no aparece mucho. Bien, de la película, antes de centrarme en algunas escenas, solamente decir del elenco, la banda sonora es de Dave Grossing. Dave Grossing es un no discípulo, pero se inspira mucho en Henry Mancini y en André Previn, el que vimos el otro día hablar de Gigante. Y Dave Grossing es un director que se hizo muy famoso con los fabulosos Baker Boys. Y antes, lo que pasa es que la gente no lo recuerda porque recuerda más la música de Simon y Garfunkel con El Graduado. Porque la banda sonora del Graduado es de Simon y Garfunkel, algunas canciones, pero fundamentalmente lo que es la banda sonora propiamente es de Dave Grossing. Bueno, pues este director de bandas sonoras que le encantaba el jazz es el director y compositor de la banda sonora. La película es una de esas primeras películas que reveló lo que es el mundo de la CIA, o que nos dejó atónitos sobre que en la CIA había problemas o que había gente dentro, la persecución, la no persecución, quién descubre, quién no descubre, que ha abierto tantísimos campos al mundo del cine. Pero así como Todos los hombres del presidente fue la primera película sobre corrupción presidencial o sobre un asesinato de un senador y en muchos casos vinculado a los dos hermanos Kennedy, El último testigo, esas tres películas que citaba como centro del año 74-75 de lo que es el cine político, esta es la gran película sobre la CIA y todo lo que después hizo. Bien,
En cuanto a la película, es una película moderna, muy moderna para lo que se entendía entonces como las películas modernas. Este era el cine que veía yo cuando estaba en el bachillerato y en la carrera, porque es cuando me cogió en los años 70. Y tiene diversas características. Primero, una de las grandes características es cómo ponen los títulos de crédito, siempre con la acción ya, de tal manera que ya se ve la casa y ya se ve él en moto yendo por el medio de la ciudad, porque otra de las características de este cine moderno es que la cámara sale a la calle. Ya con otra película de Robert Redford, Un diamante al rojo vivo, otras muchas, las calles de Nueva York se desarrolla prácticamente todo en Washington. Por cierto, los que no hayan tenido la oportunidad de ver las Torres Gemelas y que no las conocieran, aquí pueden verlas porque uno de los despachos de la CIA está en las Torres Gemelas y se ven perfectamente, por ejemplo, una imagen que la gente no suele tener en la retina, si no la ha visto, que es que lo pegado que está el río Hudson, las Torres Gemelas, porque habitualmente siempre se les toma desde el otro lado, desde Battery Park, o, por ejemplo, cómo era la entrada, cómo eran los despachos que había allí, y se puede ver perfectamente cómo era el hall de entrada de las Torres Gemelas y todo eso. Bueno, salir a la calle, rodar siempre en escenarios naturales. Y de hecho la película está rodada en otoño del 74 y se ve perfectamente cómo todas las hojas están, incluso en algún momento se tiraron las hojas de algunos árboles para que parezca lo que es noviembre y no octubre. Noviembre, ¿no? Algunas escenas que se grabaron en octubre se zarandearon, que por cierto Robert Redford supervisaba el asunto porque él es muy ecologista para que el asunto no fuera más. Y la cuestión fundamental es cómo está narrada, ¿no? De tal manera que no les sorprenderá porque han visto tantísimas películas a posteriori que no sorprende. Pero yo me quedaría con una de las escenas más interesantes, que es la del inicio, para no desvelarle cosas de las películas, de cómo está hecho ese montaje en paralelo, que luego lo hemos visto en cientos de series, ¿no? De que cómo la acción en la casa, la acción en él mientras está comprando los cafés y los bollos de Robert Redford y la acción de los malos que están, digamos, poniéndose a tono para entrar en la casa. De tal manera que ese montaje en paralelo es una maravilla. Lo mismo que la presentación de los personajes, el personaje malo. El personaje malo, Max von Sydow, cuando anda, le vemos en medio de la lluvia de espaldas, cómo se acerca al coche. En el coche él limpia parabrisas porque no vemos al personaje que está en el coche, en medio de la lluvia, y al final cómo se pone él de perfil, y ya sabes que es el malo de la película, pero al mismo tiempo la presentación de un personaje que es muy interesante porque habla con la víctima, en fin, es un profesional, es un tío que le da incluso un cigarrillo a uno, en fin, él dispara, pero dispara sin ningún tipo de rencor ni nada, él es un profesional. Ese personaje que luego se ha repetido mucho es en esencia este personaje que hace von Sydow. Bien, y se nota también que es una película muy moderna en el final, porque hay una pregunta al final que queda abierta y que cada uno puede responder de un modo o de otro. De tal manera que aunque cierra muchos de los hilos de la película, hay uno que lo deja muy abierto y con una pregunta que queda ahí en el aire que es sensacional y que realmente es muy del momento, muy de esas películas que veíamos entonces. Y para terminar voy a centrarme, ya que no quiero desvelar nada de la película, en una escena que sí representa lo que es este cine absolutamente trepidante en montaje. La película fue nominada a Mejor Montaje, pero se lo ganó Tiburón, porque es un montaje perfecto. En la escena de amor entre los dos, que es una escena llevada con muchísimo pudor, ¿no? Ya que hemos visto tantísimas escenas gratuitas, es impresionante cómo recoge la pasión solo en sus caras, el movimiento de las caras en primerísimos planos, con un vertiginoso montaje de tal manera que nos da una serie de imágenes muy rápidas, algunas repetidas y desde diversos ángulos, y en medio mete las imágenes de los cuadros de la soledad de las fotografías que ella hace y que tiene puestas por toda la casa, que representan la soledad, y hace movimientos de cámara hacia una de esas fotos, o hacia atrás, hacia adelante, desde un lado, mientras está poniendo las caras de ellos amándose, de tal manera que es una escena absolutamente, prodigiosamente montada y que revela, digamos, toda una serie de sentimientos y toda una serie de mensajes de un modo muy sencillo, sin decir absolutamente nada. Por cierto, sin que digan palabras, digamos, no, diciendo mucho pero sin palabras.
qué es lo que es el arte cinematográfico. De tal manera que, por no citar películas de acción, escenas de acción que desvelarían argumentos, porque he visto que mucha gente no ha visto esta película, me centro solo en esta, pero habría que hablar de muchísimas de ellas, porque realmente es una película llena de verdaderas maravillas de lo que es montar una película para que tenga ese ritmo trepidante. Es un ejemplo de película con ritmo, es un ejemplo de película de intriga, es un ejemplo de película de lo que es estas teorías de la conspiración, ¿no? Recordando una película reciente de Mel Gibson sobre ello, ¿no? Etcétera, de lo que ha sido el cine político, de lo que fue el cine del mismísimo Sidney Pollack y de ese momento cenital de Robert Redford y Faye Dunaway en lo más alto de su carrera. Véanla con gusto porque realmente es una película que te deja llevar y que te va mostrando, aunque tiene muchas cosas de los años 70. Así eran las películas que veíamos cuando éramos jóvenes y teníamos solo la posibilidad de ver películas clásicas, no había ni DVDs, ni vídeo, ni nada. O ibas al cine a ver este tipo de películas, que lo cambió más tarde Spielberg y Lucas en el 78, ya recordarán, con todo lo que fue la revolución a partir de la Guerra de las Galaxias, pero que en los años 70 eran así. O veías cine clásico en casa en esos famosos ciclos de la 2, que entonces se llamaba UHF, o en las películas de sesión de tarde que había los sábados por la tarde. Y nos fascinaba este nuevo cine totalmente vibrante, moderno y lleno de mensaje.